nosotros vamos a estar tratando en este retiro, viviendo la palabra. Y específicamente, a mí me toca hablar, jóvenes de la palabra para tu juventud y para toda tu vida. Y para mí es un gozo enorme el poder estar aquí, poder hablarles acerca de la palabra de Dios y ver cómo ella puede transformar la vida de los jóvenes y cómo puede ayudarle en esta etapa de vida donde ustedes están, tomando tantos cambios, tomando tantas decisiones que van a repercutir en su vida adulta, cómo la palabra de Dios puede influenciarles. Yo recuerdo que yo conocí al Señor cuando yo tenía 13 años y cuando le conocí, Dios puso en mi corazón un fuego intenso por su palabra, por estar con Él. Y me propuse estar 3 tiempos durante el día junto a la palabra. Recuerdo que mi papá en ese tiempo no era cristiano y él cuando me veía leyendo la Biblia me decía, te vas a volver loca de tanto estudiar, de tanto pasar tiempo con la palabra. Tú sabes que la gente se vuelve loca. O sea, pero era algo que me consumía la palabra de Dios y el estar estudiando esa palabra de Dios y enamorándome de la palabra, deleitándome, meditando sus mandamientos, me hizo tener un temor reverente por Dios, de tal manera que mis decisiones eran diferentes, eran radicales y me guardaron. Hoy le doy tanta gracias al Señor porque me guardaron de tomar tantas decisiones que quizás yo en mi juventud e inexperiencia hubiese cometido si la palabra de Dios no hubiese sido mi guía. Y en este momento, por eso me emociona el poder hablar con ustedes, porque la etapa que ustedes están es una etapa especial, una etapa en la cual ustedes necesitan de una manera urgente la ayuda de Dios, porque es una etapa donde hay muchos cambios, donde muchas veces son influenciadas por las amistades, donde están tomando decisiones de qué carrera yo voy a estudiar, con quién yo me voy a casar, con quién me voy a juntar, cómo me voy a comportar en el colegio, quiénes van a ser mis amigas. Son decisiones que si no tienen firmemente la palabra de Dios, pueden hacerles tropezar y va a hacerle va a repercutir en su vida negativamente o positivamente. Y buscando estadísticas acerca de la juventud, encontré que los jóvenes y la lectura de la palabra se ha comprobado que más de 1 de cada 5 cristianos jóvenes rara vez o nunca leen la Biblia y solo atienden a la escritura en un contexto de iglesia. Los sermones o predicaciones son la fuente principal del conocimiento bíblico. El 89% de las personas que tienen entre 18 y 30 años dicen que su conocimiento bíblico proviene principalmente de aquello que le enseñan. Y yo me preguntaba, ¿realmente la generación en la cual estamos viviendo hoy es una generación poco reflexiva, a veces con poca madurez espiritual? ¿Tendrá esto que ver? Yo creo que tiene que ver mucho. O sea, si ustedes vienen aquí y la única modo de alimentarse, de crecer, de afianzar su conocimiento de la palabra de Dios está basado nada más en venir un domingo o venir a una charla o ir al grupo de jóvenes y no hacen un esfuerzo en sus casas de ustedes también tomar la palabra y estudiarla, ustedes no van a crecer. Y es alarmante, o sea, el 89% de las personas que están en la edad de ustedes dice que su conocimiento bíblico proviene básicamente de lo que se le enseña en la Biblia. Quizá ustedes están ahí. Y si ese es tu caso, deberías tratar y de esforzar, de ser diligente en que tu conocimiento bíblico no sea solamente en lo que se da una charla. De hecho, nosotros somos una iglesia donde tenemos la bendición de tener buena palabra. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero todos los domingos cuando yo vengo aquí, mi alma sale nutrida. Yo salgo alentada, confrontada, motivada por la palabra de Dios. De hecho, nosotros acabamos de pasar en una conferencia que era acerca de la santidad. Y ustedes saben lo que me pasó. Estando en la conferencia, acabando de salir, yo iba camino hacia la librería y yo encontré una persona que estaba delante de mí y estaba hablando de una manera, o sea, bien como grosera, chismeando, hablando mal. Y acabamos de salir de una charla que hablaba acerca de que nosotros tenemos que cuidar la forma como hablamos. Y recuerdo que la señora con la que estaba hablando le dijo, pero ven acá, muchacha, ¿y acaso no acabamos de hablar ahora mismo acerca de la santidad y de cómo tenemos que hablar? Y mira cómo tú estás hablando, hasta chismeando y hablando de otra persona.
Entonces, en mi corazón sentí como la carga y la preocupación, el sentir de que, ¿qué pasa con nosotras? Que muchas veces recibimos tanto, pero ese conocimiento, ¿qué pasa? Se queda solamente ahí y no se ven vidas transformadas. De hecho, a veces yo he escuchado jóvenes que me hablan de una manera que yo digo, wow, o sea, qué madurez espiritual, porque comienzan a decirme de la fidelidad de Dios, de que conocen las promesas de Dios, de cómo Dios anhela la santidad. Pero cuando viene una situación difícil, no saben cómo aplicar esa palabra de Dios que está aquí, bajarla al corazón. Entonces, esa es mi motivación, como es un taller práctico, de que ustedes no se queden solamente con el conocimiento ahí. Entonces me preguntaba, ok, si las jóvenes que están aquí, la mayoría, no tienen un tiempo bueno de estudiar la palabra en sus casas, ¿qué está pasando con lo que están recibiendo? Y yo le decía, Señor, yo te pido, y es mi anhelo, que no sea una charla más. O sea, yo no quiero que ellas vengan aquí como siempre, se sientan, qué bueno, esa charla fue buenísima, pero no hay cambios. Yo no quisiera que fuera así. Yo quisiera hacer algo que les impactara, que las removiera, que las motivara, porque es algo importante lo que va a pasar en sus vidas. Cuando ustedes amen al Señor, cuando ustedes tomen la palabra y se apropien de ella, ustedes van a ser bendecidas, van a ser prosperadas, su corazón va a estar lleno del gozo del Señor. O sea, no se están perdiendo de la bendición, de la libertad que hay en la palabra de Dios. Entonces me preguntaba, ok, ¿qué pasa? Y el Señor me decía, o sea, orando con él, realmente no depende de ti. O sea, por más esfuerzo que tú hagas, Angélica, de hacer una mega charla y con imágenes y con ilustraciones, nosotros necesitamos de Dios. Es Dios el que tiene que venir a hacer el trabajo. Y entonces, pensando en eso, me preguntaba, ¿qué clase de terreno es el corazón en el cual yo voy a estar hablando? O sea, yo le voy a estar llevando la palabra, pero ¿cómo influye el terreno? ¿Cómo está el corazón de ellos? A que ellas se apropien de eso y lo hagan parte de su vida. Y si pueden, en sus casas, porque no tenemos el tiempo hoy, pudieran leer acerca de la parábola del sembrador, que se encuentra en Mateo 13, en Lucas también está, y pudieran como desmenuzarlo, ver todo lo que dice. Pero básicamente vemos que en esta parábola hay 4 terrenos. Hay un terreno, el primero es aquel que oye la palabra de Dios, pero no la entiende. O sea, ustedes pueden estar aquí, me están mirando, pero ustedes están lejos. Ustedes están pensando en que el muchachito que me gusta, están pensando en que ay, yo lo que tengo hambre, yo estoy cansada de tanto que hablan aquí, ay, yo tengo que hacer una tarea, tengo algo pendiente. Si yo estoy hablando, pero ustedes no están atendiendo y atendiendo, entonces no van a poder escuchar. ¿Y qué pasa? Que viene el enemigo y arrebata esa palabra. Eso es algo a veces con lo que yo lucho, o sea, no solamente ustedes. A veces yo estoy el domingo ahí en la iglesia y está el pastor predicando y mi mente está pensando, yo voy a salir a comer, ¿qué es lo que yo voy a pedir? O los niños, o qué voy a hacer mañana. Y tengo que hacer un esfuerzo diligente, decir, no, Angélica, espérate, tú necesitas prestar atención para poder entender. Hay otro terreno que son aquellas personas que reciben la palabra de Dios con gozo, con mucha alegría. ¡Wow! Qué palabra tan buena, qué edificante! Pero ¿qué pasa? Que es temporal. Inmediatamente salen de aquí, como no meditan en lo que se estuvo hablando, se pierde. Entonces, eso temporal pudiera pasar, que tú vienes aquí y tú dices, qué charla tan buena, pero si no produce un fruto, por ejemplo, ahora cuando estuvo la conferencia de la santidad, yo recuerdo algunas jóvenes que me dijeron, ay Angélica, o sea, yo fui sumamente edificada por esa conferencia, o sea, me impactó. Y yo preguntarles, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que más te gustó? ¿Qué tú aprendiste? Pero yo no me recuerdo de nada. Yo sé que fue buenísima, me encantó, pero yo no me acuerdo. O sea, fue buena, fue buena. Entonces, si es buena en ese momento, pero no queda con una aplicación que tú puedas decir, yo me voy a llevar esto, yo voy a cambiar esto, tampoco puede producir un buen fruto. Y hay otro terreno que es aquellos que tienen un pie en la iglesia y otro pie en el mundo. O sea, ustedes están aquí, pero su corazón está pensando en las vanidades de las cosas de esta tierra. O yo quiero disfrutar de las cosas que Dios me da, pero también de los beneficios que el mundo me da. Yo quiero beneficiarme de estar con la iglesia, pero también beneficiarme de las cosas que el mundo me da. Entonces, ese terreno no puede dar fruto. El terreno que da fruto es aquel que oye la palabra de Dios atentamente,
la entiende y la pone por práctica. Y ese es mi anhelo. Yo no quiero que ustedes vengan aquí y tomen más conocimiento. Ya mucho conocimiento tenemos. Yo quiero que ustedes atentamente me oigan. Hagan un stop de sus agendas, de las cosas que tienen pendientes, que quieren, me oigan. Entiendan todo y que pongan en práctica eso. Y para eso yo quisiera que oráramos nuevamente, para que el Señor aquiete nuestros corazones. Padre bueno, yo me presento delante de ti y te doy las gracias porque yo sé que tú estás aquí, Señor. Yo te pido por cada corazón de cada joven que está aquí. Quizás algunas están porque sus padres la trajeron, quizás algunas están porque sí, porque le compraron taquilla, algunas están aquí pero están preocupadas. Yo te pido que tú aquietes sus corazones ahora, que ellas puedan apagar todo lo que sea distracción, que ellas puedan concentrarse en ti. Señor, yo te necesito. Yo necesito que tú puedas llegar a esos corazones y hacer lo que yo no puedo hacer. Yo te pido, Señor, que tú transformes esas vidas y que ellas salgan apasionadas por tu palabra y que sus vidas puedan llegar a darle el fruto y la plenitud que tú solamente ofreces. A ti adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, quizás te pregunten, ok, Angélica, yo quiero crecer espiritualmente. ¿Qué es el crecimiento espiritual y qué no es? El crecimiento espiritual no es tener mucho conocimiento de la Biblia. El crecimiento espiritual no es tener muchos años de conversión. No es algo que buscamos para ganar el favor de Dios. No es tener mucha actividad en la iglesia. No es obtener prosperidad. De hecho, con pena yo puedo decir que yo conozco jóvenes que eran de los jóvenes que más conocían la palabra. Algunos se criaron en hogares cristianos. Si sabían todas las historias, te podían recitar la palabra, muchos versículos, y hoy están en el mundo. O sea, es doloroso. ¿Por qué? Porque ese conocimiento se quedó solamente aquí. Tenemos el caso de los fariseos. Ellos eran conocedores de la palabra de Dios, pero ese conocimiento solamente se quedaba ahí y no se habían encontrado, no habían entendido el Dios que estaba detrás de la letra. No es tener muchos años de conversión. Usted puede decir, pero Angélica, yo soy muy madura espiritual, porque yo tengo toda mi vida aquí en la iglesia, yo tengo 10 años, ya siendo cristiana 5 años, pero no tiene que ver nada con eso. El crecimiento espiritual sí es lo que hacemos con lo que conocemos. Así es la manera que tú puedes saber qué tanto tú has crecido espiritualmente, cómo te comportas, qué tú haces cuando una persona te habla mal, cómo tú reaccionas cuando tus padres te mandan a hacer algo y quizá no es lo que tú quieres, de la forma que tú actúas, cómo tú aplicas ese conocimiento, eso es lo que deja ver cuál es tu crecimiento en el Señor. Procura darle la gloria a Dios con nuestras vidas. Ese es el objetivo por el cual tú vives. O sea, tú no estás aquí para tú hacer tu voluntad, para tú ser feliz, sino para agradar a Dios, para glorificarle, para que todo lo que tú hagas le dé gloria. El conocimiento espiritual es ser santos como Él es santo. Y es volvernos en la práctica lo que somos en nuestra posición en Cristo. Y me gusta como John MacArthur resume el crecimiento espiritual. Y dice que el crecimiento espiritual es hacer que lo que yo practico, mi práctica, encaje con mi posición en Cristo. ¿Y cuál es nuestra posición en Cristo? Dice que estamos completos en Cristo. Tenemos todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Yo he sido bendecida con todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Y ahora, conociendo mi posición en Cristo, ¿qué es lo que yo debo de hacer? Progresar en mi vida práctica para vivir de una manera que esté a nivel de mi posición. Entonces, muchas veces nosotros conocemos de que somos especiales para Dios, de que Dios nos ama, de que hemos sido bendecidas, pero muchas veces no vivimos así. Vivimos como arrastrándonos como mendigos cuando somos hijos del Rey de Reyes y somos amadas. A veces no nos sentimos amadas. De hecho, yo he escuchado a veces a jóvenes que me dicen, es que Angélica, tú sabes, o sea, yo me siento tan poca cosa que yo creo que ningún joven se va a fijar en mí. O sea, a veces nuestra autoestima está de esa manera, pero cuando tú entiendes, en verdad, lo que tú eres para el Señor, lo valiosa, lo amada que tú eres para Él, o sea, no hay lugar para tú sentirte a ti, para sentirte menos. Cuando entendemos, y eso se ve influenciado en la forma como yo vivo. El crecimiento espiritual sí es actuar, pensar y vivir como Cristo. Y me gustó como esta pintura, esta imagen aquí,
porque nuestro modelo es llegar a ser como nuestro Señor. Y nosotros cuando venimos a los caminos de Dios somos como ese cachorrito que está ahí. Y se supone que cuando nacemos estamos así, pero no se supone que pasen 2 años, 3 años, 4 años en el Señor y que sigamos así. La idea es que nosotros tenemos que convertirnos, pensar, actuar, respirar, vivir como Dios lo haría. Y preguntarnos, ¿qué haría Dios aquí? Pero quizás se pregunten, ¿cómo puedo crecer espiritualmente? En este taller, de manera específica, vamos a ver cómo yo puedo crecer espiritualmente alimentándome a través de la palabra de Dios. ¿Cómo crecer espiritualmente? Nunca he visto a un hombre o una mujer venir a la madurez espiritual que no sea a través de las disciplinas espirituales como son la oración y el estudio de la palabra. A veces queremos atajos, queremos formas mágicas, pero no hay. Es a través del estudio profundo de la palabra de Dios que nosotros podemos llegar a las disciplinas espirituales. Yo no sé si hay alguna persona que ustedes quizás admiren en la fe cristiana, ustedes digan, wow, yo quisiera ser así. Esa persona no es así porque tenga más el favor de Dios, porque que Dios le dio un don especial, es porque pasa tiempo con su palabra y a medida que pasa tiempo con la palabra, termina pareciéndose más al Dios de la palabra. ¿No le pasa a ustedes que cuando ustedes tienen una amiga y hablan mucho con esa amiga, terminan pareciéndose a esa amiga? A veces los gestos, de hecho a mí me pasa con mi esposo que a veces nosotros tenemos gestos iguales y decimos cosas iguales porque el hecho de convivir juntos, de estar tanto tiempo juntos, nos hace parecernos. Pues esa sería la meta, que tú pases tanto tiempo con el Señor, que tú puedas llegar a parecerte en la forma como piensan, cómo tú actúas, cómo tú reaccionas. ¿Cómo crecer espiritualmente? Juan 17:17. Jesús, cuando estaba orando por sus discípulos, decía, santifícalos en tu verdad, apártalo en tu verdad. Tu palabra es la verdad. La palabra de Dios es la que nos santifica, la que nos ayuda a estar cerca de Dios y a poner en práctica todo lo que Él dice. En Juan 5:39 dice, examináis las Escrituras, porque vosotros pensáis que en ella tenéis vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea que es sumamente importante para poder conocer al Dios que está detrás de la Biblia, estudiar la palabra. Tenemos el ejemplo de Jesús. Jesús se levantaba muy temprano, siendo aún oscuro, a estar con su Padre. Dice que al acabar el día, después de despedirse de ellos, ahí estaba Jesús buscando a su Padre, en un lugar apartado, en el desierto, en la soledad, a veces acompañado de algunos, a veces toda la noche. Yo no sé si a ustedes les pasa como a mí, pero yo a veces digo, pero increíble, o sea, Jesús, siendo Dios, teniendo la fortaleza espiritual que tenía, teniendo la comunión con el Señor, Él tenía que pasar tanto tiempo con el Señor. Y si eso es Él, ¿qué somos nosotras? O sea, nosotros no necesitamos, urgentemente necesitamos de la palabra del Señor. Pero quizás tú me dices, ay, Angélica, eso es cierto. Yo lo sé, eso yo lo sé, que yo necesito buscar del Señor. Yo me lo he dicho muchas veces, yo sé que es importante, pero hay un problema, yo no tengo el deseo. ¿Y entonces? ¿Qué yo voy a hacer? Yo no tengo deseo, o sea, yo digo que voy a estudiar la palabra de Dios, pero para mí me resulta como que es aburrido, como que es una carga. ¿Qué tú me aconsejas? Lo primero, clama a Dios, porque el deseo insaciable por su palabra es producido por Él. O sea, no podemos tener vergüenza de acercarnos delante de Dios y decirle, Señor, yo no tengo deseo de buscar de ti, yo te necesito, yo quiero que tú pongas en mí esa pasión, pero que no sea algo que tú digas en un momento y ya se te olvidó. O sea, pídelo insaciablemente hasta que tú lo consigas. Señor, por favor, yo te lo ruego. Dame amor por tu palabra. Ayúdame a atesorarla como tú la atesoras. Que para mí no sea algo aburrido, que no sea una carga. A veces no se lo decimos porque nos da vergüenza decirle eso, pero Él lo sabe. O sea, vamos a pedírselo. Y segundo, haz lo que te corresponde. Nosotras somos las que debemos leer la Biblia. Debemos esforzarnos y tomar la Biblia, pasar las páginas y leer las letras. Nadie lo va a hacer por nosotras. O sea, ciertamente Dios nos va a ayudar, pero nosotras somos las que tenemos que esforzarnos y tomar la palabra de Dios y disciplinarnos en eso. Hay un peligro de cuando nos alejamos de Dios. El gran peligro de no tener tiempo con Dios cada día leyendo su palabra es alejarnos de Dios para siempre. Y ustedes dirán, o sea, ¿cómo así, Angélica? Que si yo no paso tiempo con la palabra, yo me voy a alejar de Dios para siempre. Sí, ¿saben por qué? Porque, o sea, no necesariamente porque el yo estar con Dios, cerca de Dios, me conceda
un lugar especial junto a Él, sino porque cuando yo no paso tiempo con su palabra, yo dejo de buscarle. Yo pierdo el apetito por las cosas espirituales. Y cuando no tengo apetito por las cosas espirituales, entonces yo no le conozco y al no conocerle, no tengo una relación con Él. O sea que es algo decadente. Uno lo ve como, no, es que yo no estoy buscando al Señor, pero es algo peligroso porque uno comienza así y cuando uno viene a ver, está lejos. Las personas que a veces se apartaron del Señor no fue que dijeron, me voy a apartar del Señor, me lo propongo, sino que fueron dejando poco a poco el estudio de la palabra, el buscar a Dios, y se vuelve algo que mientras menos tiempo pasa con la palabra, menos deseo te da. No sé si a ustedes les ha pasado que a veces cuando están quizás en un hotel o en una actividad, en un tiempo donde están comiendo mucho, les da más hambre, ¿verdad? Como que se desarregla todo ahí, como que te da más hambre. Pero así también, cuando han estado en un tiempo de dieta que casi no están comiendo, el hambre se le quita. Entonces pasa lo mismito con la palabra. Usted tiene mucho tiempo con la palabra, ¿qué va a pasar? Vas a tener más deseo por la palabra. Pero si no tienes tiempo con la palabra, el deseo se te va a quitar. Aún el chin deseo que tienes se te va a quitar. Y segundo, es pecado. Aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Si no buscamos a Dios, estamos pecando. Porque pecado no es solamente el tú no hacer cosas malas, sino cuando tú dejas de hacer lo bueno, te es pecado. Y me gusta cómo Susana Wesley definió el pecado. Dice, pecado es cualquier cosa que debilite tu razonamiento, altere la sensibilidad de tu conciencia, oscurezca tu apreciación de Dios o te quite la pasión por las cosas espirituales, independientemente de cuán bueno sea, o sea, asombroso. Algo que es bueno puede ser pecado para ti. Había una joven que me decía hace unas semanas atrás, le preguntaba, ¿cómo está tu vida espiritual? Y ella me decía, mira, la verdad estoy malísimo, estoy mal. ¿Y cuál tú crees que es la causa? Yo creo que es mi trabajo. Angélica, yo estoy desde las 8 de la mañana comienzo y son las 7 de la noche, yo estoy en el trabajo. O sea, yo llego cansadísima a mi casa, yo no tengo deseo de yo ponerme a estudiar la Biblia. De hecho, hasta se me complica a veces porque a veces los sábados tengo que trabajar. Hay domingos que también me ponen a trabajar y mi vida espiritual está en decadencia. O sea, me siento terrible. ¿Qué hago? Entonces yo le decía, bueno, ¿sabes qué? Ese trabajo para ti te está haciendo pecado. ¿Por qué? Porque ese pecado, independientemente de lo bueno que sea, ¿qué está haciendo? Está oscureciendo tu apreciación de Dios, te quita la pasión por las cosas espirituales. Entonces, si un trabajo, por más bueno que sea, te aleja del Señor, tienes que quitarlo. Quizá no es tu caso, pero quizás sea, yo no saco tiempo con la palabra porque estoy enviciado con una serie de Netflix que ahora tan de moda está. O sea, yo no puedo parar. Yo todas las noches cuando llego, en el tiempo libre que tengo que ver esa serie que se está dando. Cualquier cosa, aún sea el dormir. Yo no puedo sacar tiempo por la palabra porque es que yo tengo que dormir. Para mí eso es tan valioso. Cualquier cosa que te oscurezca tu conocimiento de Dios, que te quite la pasión por las cosas espirituales, aún que sean buenas, pueden ser pecado para ti. Y a mi deseo que tú puedas identificar qué te está quitando la pasión por las cosas de Dios. Crecer en piedad requiere disciplina. 1 Timoteo 4:7, Pablo le decía a Timoteo, no pierdas el tiempo discutiendo sobre ideas mundanas y cuentos de viejas. En lugar de eso, entrénate para la sumisión a Dios, o sea, para la piedad. El entrenamiento físico es bueno, pero entrenarse en la sumisión a Dios, en la piedad, es mucho mejor. ¿Por qué? Porque promete beneficios en esta vida y en la vida que viene. O sea, muchas de ustedes que les gusta hacer ejercicio, ¿verdad? Y es bueno, pero el sacar tiempo y ejercitarnos en la palabra es mucho mejor que el hacer ejercicio físico. Yo le puedo dar como testimonio que mi esposo y yo estamos haciendo ejercicio a veces en casa. Y muchas veces cuando lo hacemos es al final del día y estamos cansados. Y estamos los dos, no queremos hacer ejercicio, o sea, lo que queremos es estar tranquilos, dormirnos, pero decimos tenemos que hacerlo porque sabemos que nuestro cuerpo lo necesita. Y a medida que lo vamos haciendo, cuando terminamos, nos sentimos tan bien, o sea, nos sentimos como con una energía, con una vitalidad. Entonces eso me pasa a veces con la palabra de Dios. Ay, yo no tengo deseo de leer la palabra, yo lo que quisiera es dormirme, acostarme. Pero a medida que yo la voy leyendo, mi corazón es despertado y yo veo el beneficio de estudiar la palabra. Esa palabra disciplínate
viene del griego entrénate, gumnazo. Es una palabra usada para el entrenamiento físico. De ahí viene la palabra gimnasia. Y piedad es una vida que se rinde en homenaje o sumisión a Dios. Viene de la palabra griega eusebes, que es bueno, veneración, homenaje, respeto, devoción. Entonces Pablo lo que le está diciendo es, entrénate para tener una vida que se rinda en homenaje o en sumisión a Dios. Y quizás ustedes me digan, ay Angélica, pero cuando tú me hablas de la palabra disciplina, eso se me siente como que eso es pesado, es una carga. Pero ¿saben qué? Hay una verdadera libertad en poder poner en práctica, en poder disciplinarnos y ejercitarnos en la palabra de Dios. La libertad es el premio final de la disciplina. El leer la palabra de Dios es un trabajo penoso cuando nosotros la leemos para ponchar tarjetas. O sea, yo digo, yo tengo que hacer el devocional en el día de hoy. Y lo estoy haciendo como para ponchar, para decir que ya cumplí con esa tarea. Se nos hace pesado ahí. Pero cuando lo hacemos como un medio para encontrarnos con Dios, para escucharle hablar, para conocer su voluntad, para conocerle a más, para amarle más y para crecer en santidad, entonces tendremos libertad. Pero es necesario que nosotras podamos entender la palabra de Dios. O sea, para yo poder amar a Dios de verdad, para yo poderle conocer, nosotros necesitamos entender su palabra. Y el salmista decía, dame entendimiento para que yo guarde tu ley y la cumpla de todo corazón. Hazme andar por la senda de tus mandamientos, porque en ella me deleito. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la ganancia deshonesta. Aparta mis ojos de mirar la vanidad y vivifícame en tu camino. Qué oración más hermosa hacía el salmista. Y deberíamos apropiarnos de ella. A veces no sabemos cómo pedirle las cosas al Señor, pero ahí podemos utilizar la palabra de Dios y las palabras de salmistas, de hombres de Dios, que se inclinaron a Dios y le pidieron fervientemente que les ayudara. Nosotros podemos hacernos partícipes de esa palabra. Señor, yo te pido que tú me des entendimiento. Yo a veces me pongo a leer la palabra de Dios, pero yo no la entiendo. Yo te pido que tú abras mi entendimiento para que yo guarde tu ley y la cumpla de todo corazón. Hazme andar por la senda de tus mandamientos, porque en ella me deleito. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la ganancia deshonesta. Señor, por favor, aparta mis ojos de mirar la vanidad. Vivifícame, Señor. Avívame en tus caminos. O sea, podemos apropiarnos de esa palabra. Y realmente cuando nosotros podemos entender esa palabra y hacerla de una manera práctica, nosotros vamos a ser grandemente bendecidos. Yo recuerdo que en ese tiempo, cuando yo estaba, que había conocido al Señor, 13, 14, 15, en esa edad, que yo estaba, o sea, metida estudiando la palabra del Señor, cuando yo quería aplicar algo en mi vida, a veces yo decía, ok, hay muchas cosas que yo tengo que cambiar. Yo no sé por cuál comenzar, o sea, porque yo tengo que cambiar esto. Oraba, Señor, ¿con cuál comienzo de todas las cosas que yo sé que están mal? Y recuerdo que una de las luchas que tenía en ese tiempo era que a veces habían actividades que hacían en el colegio que yo pensaba, o sea, la verdad que no eran nada malas. Y mis padres no me dejaban ir, o sea, casi no me dejaban ir. Yo, para mí pensar ahora, en ese tiempo era, a mí no me dejan ir a ningún lado, o sea, me tienen arbitrariamente y a veces sin razonamiento. Eso era lo que yo pensaba. Entonces, ocurrió que en una ocasión iban a hacer un campamento de jóvenes y era la primera vez que yo iba a asistir y estaban todos los jóvenes de la iglesia, ustedes saben, o sea, súper motivados. ¡Hey, nos vamos a levantar a tal hora y vamos a hacer tal cosa! Y yo también me emocioné con el poder ir al campamento. ¡Qué chévere la experiencia! Cuando yo llegué a mi casa y le dije que había este campamento, que yo quería ir, mis padres me dijeron, bueno, la verdad es que tú no puedes ir porque, o sea, no hay dinero para eso, no hay presupuesto para eso. Las cosas se planifican y nosotros, eso no es una prioridad y tú no puedes. La reacción mía normalmente cuando me decían que no, era que yo me incomodaba. O sea, yo no me quedaba de que está bien, mami, tranquila. No, yo, o sea, y lo hacía ver, o sea, con mi cara, con mi truño, me guardaba en el cuarto y a mí no me podían hablar, o sea, me incomodaba y estaba sumamente como enfurecida. O sea, ¿por qué? Pero no. Y comenzaba a veces a argumentar. Y entonces le dije, Señor,
yo creo que eso es algo que yo tengo que trabajar en mi corazón, porque yo no estoy honrando a mis padres cuando yo me comporto así, y porque segundo, yo no estoy siendo agradecida contigo, ni estoy reconociendo que esto que me está pasando, tú lo estás permitiendo. Y recuerdo que en ese momento le dije, Señor, ayúdame a yo morir a mí y a honrarte. Yo quiero agradarte, yo quiero que de ahora en adelante, cuando algo me pase que no sea como yo quiera, o no me den un permiso, yo no me voy a enfurecer, voy a confiar en ti. Y recuerdo que le dije a mis padres, está bien, yo lo entiendo, no hay problema. Fui al cuarto, me puse a orar y le dije, Señor, yo te doy gracias. ¿Tú sabes cuánto yo quería ir a ese campamento? Pero si no se puede, yo quiero que tú me ayudes, porque no es algo que me sale natural. Ayúdame a ser agradecida, Señor. Y me fui a dormir, el campamento era el otro día, ya yo no tenía esperanza de ir. Y recuerdo que un tío mío llamó, que su hija iba al campamento, y le dijo a mis padres, mira, yo quisiera llevarme a Angélica al campamento con mi hija, yo le voy a pagar todo y yo me encargo de buscarla y todo. Y yo me quedé, o sea, yo sentí en ese momento como que el Señor me había dicho, mira, te estoy premiando por tú haberme sido fiel, por tú haberte quedado tranquilita. Pudo no haberlo hecho, porque no siempre cuando uno hace algo bien, las cosas te salen como tú quieres. Pero a partir de ahí, yo fui feliz. ¿Por qué? Porque esa amargura que yo tenía cuando a mí me decían que yo no podía ir, o sea, era yo que la sufría. Yo era la que me entruñaba, a veces me acostaba, ya a las 6 de la tarde me acostaba cuando me decían que no hasta el otro día, porque no quería ni que me hablaran. Cuando yo aprendí de que yo tengo que estar gozosa y agradecida y con una buena actitud, aun cuando mis padres o las cosas no salen cuando yo quiera, ¿quién recibió el beneficio? Fui yo. Yo fui la que fui bendecida. Entonces es la bendición de cuando tú vives, entiendes la palabra de Dios y tú la aplicas, que el beneficiado eres tú. O sea, ese es mi anhelo, que sus vidas puedan ser transformadas, bendecidas por la palabra. Estamos viviendo en una generación donde la juventud es una juventud muy poco reflexiva, donde no analiza, donde no medita. Y muchas jóvenes que están aquí, a veces dentro de la iglesia, han caído a veces en embarazo no deseado, en tener relaciones con personas que no son cristianas, en tomar muchas decisiones que no agradan a Dios. Y una de las bases es la poca profundidad con la palabra de Dios y el poco compromiso con que eso que tú sabes, yo lo voy a poner en práctica y yo voy a dejar los resultados al Señor. No importa lo que me pase. O sea, pero Angélica, es que mira, si yo me quedo esperando de que un muchacho cristiano venga y se me acerque, yo me voy a quedar soltera. Porque es que los muchachos sean no, o sea, más fácil lo consigo yo en el mundo. Entonces, ¿qué tú debes hacer ahí? Ok, eso es lo que yo pienso. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué yo sé? Porque a veces sabemos decir a otro lo que tiene que hacer. Yo me voy a predicar y eso es lo que yo hago yo. Angélica, ¿qué dice la palabra de Dios? Que no nos podemos unir en yugo desigual. Pero y entonces, o sea, ¿qué me va a pasar? Yo dejo los resultados en la mano del Señor. Yo voy a esperar en Él. Yo voy a hacer lo que Él me dice. Voy decididamente, radicalmente a obedecerla sin importar lo que me pase. Y ustedes van a ver cómo va a ser su vida. Entendiendo la palabra, entender el significado es la esencia de la verdadera lectura. A menos que entendamos lo que leemos, no hemos leído nada. Debemos de tomarnos el tiempo de desmenuzar la palabra de Dios, de rumiarla. ¿Ustedes saben lo que es el proceso de rumiar? Eso viene de la vaca. O sea, la vaca cuando come, dice que bota la comida y vuelve y la toma y la mastica. Que ustedes puedan rumiarla durante todo el día, que puedan salir de aquí. ¿Qué fue lo que Angélica dijo acerca de la palabra, de lo beneficioso que es para mi alma, de todo lo que va a traer para mí cuando yo la entiendo? O sea, que se vayan a su casa de una manera reflexiva. Esto requiere un esfuerzo, pero que va a ser retribuido abundantemente. Y me gustó mucho esto que dice Charles Spurgeon. Si hubieras colocado la Biblia al revés y hubieras dedicado el mismo tiempo a leer las letras en esa posición al revés, te hubieras beneficiado tanto, igual, como si la hubieras leído en la posición normal sin entenderla. O sea, lo mismito, ustedes pasan una hora leyendo la palabra, pero no la entienden, la colocan al revés y pasan al mismo tiempo, es lo mismo. O sea que es imprescindible que podamos entender la palabra de Dios. ¿Cuáles son las pautas para entender mejor la palabra de Dios? Usar nuestra mente. Ese es un gran recurso sin explotar para el estudio de la Biblia, nuestra mente. A veces pensamos de que para yo poder entender la palabra de Dios, yo necesito que venga
el pastor Miguel Núñez, o que venga un John Piper, o que venga alguien y me explique. Y ciertamente es bueno escuchar a personas que Dios le ha dado una sabiduría especial, pero debemos enfocarnos en utilizar la mente que Dios nos dio. Tenemos la capacidad de pensar y a veces no lo utilizamos. Yo pienso que la mente es como un músculo que se atrofia. O sea, como así cuando tú no haces ejercicio, que se te atrofia el brazo, que tú te sientes como que no tienes la energía, la mente también se ejercita. Si tú te ejercitas en meditar la palabra, en entenderla, tú vas a aprender y cada vez lo vas a hacer mejor. Es necesario para entender mejor la palabra hacerte preguntas sobre el texto y comprender las respuestas a partir del contexto. O sea, irme, ¿qué dice el capítulo que está antes? ¿Qué dice el capítulo que está después? ¿Cuáles son los principios que están aquí? ¿Cómo yo puedo aplicar eso? O sea, dale preguntas a la palabra. La palabra debe ser recibida en el alma. O sea, no puede quedarse ahí. Si tú tienes la comida y tú la masticas y se te queda aquí en la boca, no hace su función, tú tienes que bajarla. Y eso es lo que yo quisiera, que hoy pudiéramos aprender de una manera práctica, cómo bajar esa palabra y que pueda producir frutos. Es el Espíritu que nos capacita para entender la palabra y encontrar el significado real que es recibida en el alma. O sea que por eso es necesario, antes de ustedes comenzar a estudiar la palabra, orar. Señor, ayúdame, abre mi entendimiento. Ninguna aplicación práctica para nuestro carácter puede venir de una lectura que no es desmenuzada y entendida. El verdadero conocimiento de la Biblia transforma la vida. O sea, que así ustedes pueden saber cuándo en verdad están teniendo un verdadero conocimiento. ¿Está siendo tu vida transformada? ¿Cómo tú reaccionas cuando te pasa algo en tu casa, en el colegio? ¿Cómo tú piensas? Ese es el verdadero conocimiento, una transformación de vida. A mayor conocimiento de Dios a través de la palabra, menos orgullo habrá en nuestra vida y viceversa. O sea, si el conocimiento que tú tienes te lleva a envanecerte, a tú sentir como que tú eres mejor que los demás. Mira, yo sé todo esto. O utilizar la palabra para tú debatir, que a veces nos encanta. He visto jóvenes así que les encanta debatir de cuánto tú sabes de la palabra de Dios. Porque mira, yo sé tanto. Porque mira, yo tengo tanto tiempo en el Evangelio. Yo me sé tal teología, tal historia bíblica. O sea, si solamente se queda ahí y eso es lo que te genera es orgullo en tu corazón de tú creerte superior a los demás, entonces eso no es un verdadero entendimiento. Y eso pasaba también con los fariseos. Ellos se sentían mejores que los demás y debemos cuidarnos de eso. Yo puedo conocer mucho de la palabra sin conocer a Dios, pero no puedo conocer a Dios sin la palabra. Nuestro alimento espiritual. La lectura de las Escrituras es para nosotros la hora de la comida espiritual. La palabra de Dios siempre es más preciosa para la mujer, para la joven, que pasa mayor tiempo en ella. Es ahí donde nos nutrimos de la palabra. Ustedes no pueden decir, ay, Angélica, tú sabes, es que yo comí la semana anterior y ya yo no tengo que comer mañana, porque ya yo me comí toda la comida. Yo me di un banquete, o sea, yo me llené para aguantar la semana entera. No se puede, ¿verdad que no? Ustedes comieron anoche y cuando se levantan tienen hambre. Entonces, eso mismo pasa con la palabra. Ustedes no pueden decir, es que ya yo me llené. Mira, yo fui a ese retiro y eso fue el día entero, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Ya yo estoy paga. La semana que viene no me toca. No pueden hacer eso. Tienen que esforzarse en que cuando salgan de aquí puedan pensar en lo que se le habló y en el día de mañana con más ánimo levantarse y estudiar la palabra. Vive en la palabra. Esa es mi motivación. Yo quiero animarte a que tú puedas amar la palabra de Dios, a que tú puedas leerla, a que tú puedas memorizarla, a que tú puedas meditar en ella de día y de noche. Y me encanta el Salmo 1 que dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. O sea, es un deleite, es algo sabroso, es algo que te vivifica. En la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. O sea, no es algo que tú haces, voy a hacer mi tiempo de devocional. Estoy aquí con la palabra y de pronto se cerró y ya me olvidé. No, yo estoy meditando en ella de día y de noche. ¿Y saben lo que dice? Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. ¿Acaso no es esto lo que nosotros queremos?
Queremos ser jóvenes virtuosas, jóvenes que amemos al Señor. Yo creo que todas queremos eso, ¿verdad que sí? ¿Quién no quiere eso? Todas queremos eso. Pero para eso tenemos que vivir en la palabra. Tenemos que amarla. Y también me gusta tanto el Salmo 19, que habla de que la palabra de Dios, la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma, que alumbra los ojos, que hace sabio al sencillo. ¿Ustedes se sienten sencilla? Yo muchas veces me he sentido así. ¿Sabe que la palabra de Dios es lo que te hace una joven sabia? Es lo que te hace una joven diferente. No se conformen con solamente leerla, que ustedes puedan ser jóvenes apasionadas. O sea, que su hobby, que lo que más les guste pueda ser el estar tiempo en la palabra. Vamos a pedirle eso al Señor porque eso es vital para que nosotros podamos tener ese crecimiento que queremos. Si el Dios Todopoderoso ha hablado, no puede ser aburrido. ¿Saben que nosotros somos el problema? Ay, Angélica, qué aburrida. Es el Dios Todopoderoso que está hablando, o sea, no es cualquier persona. Es un Dios infinito, maravilloso, que no alcanzaremos esta vida ni la vida venidera para terminar de comprenderlo. Un Dios lleno de sabiduría, lleno de gracia, lleno de amor. Nosotros nos conformamos con muy poco. ¿Saben que a veces nos conformamos con las migajas que caen debajo de la mesa? Cuando hay un banquete completo servido para nosotras. Y esa es mi meditación. ¿De qué se están perdiendo al no vivir conforme a la palabra? Ella está viva, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas, de los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Yo he sentido eso, o sea, de manera vivencial, práctica en mi vida. Es viva la palabra de Dios. A veces ustedes dicen, es que yo hablo con Dios, pero yo no siento que Él me habla. La palabra de Dios es el medio que Él tiene para hablarte. Hay veces que yo me he acercado a Dios con ansiedades, con inquietudes, con situaciones que yo no sé cómo resolverlo o que me abruman. Y yo vengo en oración y en ocasiones cuando leo la palabra de Dios, yo siento como si Dios de una manera, o sea, una respuesta específica a mi necesidad y a mi inquietud. O sea, es algo asombroso. Yo digo, Señor, pero la verdad que la palabra de Dios está viva. Entonces, si quieres escucharla, yo te animo a que tú puedas enfocarte en tú estar ahí en la palabra y estar con una actitud dispuesta, sabiendo de que Él habla. Es Dios que habla. O sea, y que tú veas con la reverencia de saber que tú no estás leyendo un periódico, una revista, es a Dios. Es con Dios que te vas a encontrar, que tú vayas con la reverencia de que Él está ahí. ¿Y qué tal si damos algunos pasos prácticos? O sea, yo no quiero que se quede nada más en teoría. Cuando ustedes vayan a hacer el estudio de la Biblia en sus casas, yo quiero darle algunos pasos prácticos para que ustedes puedan hacer un mejor estudio. Porque se supone que la meta es esa, de que no se queden solamente con un conocimiento aquí, de que es importante, sino, Angélica, cuando yo voy mañana a mi casa, ¿tú sabes por qué yo no la leo? Es que yo no sé ni cómo comenzar. Yo no sé qué es lo que yo tengo que hacer. Vamos a ver algunos pasos prácticos que pueden ayudarle. Lo primero, busca un momento del día donde tu mente esté bien dispuesta y despierta. A mí me pasaba que a veces yo quería hacer el devocional, ¿tú saben cuándo? En la noche. Pero yo me acababa durmiendo, yo no soy nocturna, o sea, yo prefería en el colegio, yo levantaba a las 5 de la mañana, yo estaba despierta, o sea, mis sentidos. Pero de noche, ya cuando dan las 8:30, 9, yo me estoy apagando, o sea, yo no razono igual. Entonces, es bueno que tú te evalúes y tú digas, bueno, mira, para mí es mejor hacerlo en la noche, o para mí es mejor hacerlo en la mañanita. O sea, yo creo que reacciono mejor, entiendo mejor. Entonces, proponte, tienes que proponértelo, ponerlo en agenda, porque no sale solo. Yo me voy a levantar a tal hora y yo lo voy a hacer y voy a escoger un lugar que ese va a ser mi rinconcito para yo estar con Dios. Ve con un corazón reverente, deseoso de escuchar a Dios y dispuesto a obedecerle. Importante, si tú vas a estudiar la Biblia, pero tú vas como yo voy sin una expectativa a leer ahí, o sea, lo que aparezca y a ver lo que Dios me dice. No, es con una actitud de reverencia, expectativa, que Dios me va a hablar y dispuesta a obedecerle. Señor, yo quiero que tú me ayudes a obedecer lo que tú me digas sin importar que sea. Ora al autor de la Biblia, ora al autor de la Biblia para que Él se revele a tu vida y abra tu entendimiento. ¿A quién mejor preguntarle acerca de un libro que al autor?
¿verdad? Si ustedes están leyendo un libro y ustedes hay algo que no entienden, ¿dónde quién van? Donde el autor, el que escribió, es el que mejor conoce. Entonces vamos a pedirle, Señor, esa es tu palabra, abre mi entendimiento, ayúdame a entenderla. O sea, y me asombra porque yo estaba escuchando un testimonio, de John Piper, y él decía que él no se atrevía a él estudiar la palabra de Dios sin antes pedirle al autor que lo guiara. Y yo decía, wow, pero es un hombre con mucha sabiduría, que ya tiene mucho camino en el Señor, pero él necesita de la guianza del Señor, o sea que es vital que podamos orar. Escoge un plan de estudio. A veces, ¿qué hacemos? Bueno, hoy es el día de yo leer la Biblia. Vamos a ver dónde se abre la Biblia. El Señor me va a dirigir. ¡Fum! Y la abrimos en Levítico o la abrimos donde salga. Esa no es la mejor manera de estudiar la palabra. Es bueno que tú escojas un plan, que tú digas, bueno, yo voy a estudiar ahora el libro de Filipenses o me voy a enfocar en leer los 4 evangelios de Mateo, Marcos, Lucas, o sea, de una manera sistemática, que tú sepas lo que estás estudiando. O si tomas un plan de estudio de la Biblia completa de un año, pero que tú sepas un esquema, porque si lo dejas así, se te va a hacer mucho más difícil el estudiarla. Ten a mano una mascota y un papel donde tú puedas escribir. A veces se te fija mucho mejor un verso, a mí me pasa, cuando yo lo escribo. Yo voy atendiendo cada palabra, yo puedo desmenuzarlo, yo puedo buscar y anotar qué es lo que dice aquí, cómo se conecta esta oración con la otra. Esta palabra yo no la entiendo. O sea, que es importante que ustedes tengan un material, un papel, una mascota donde puedan escribir y leer con detenimiento. Hazle preguntas al texto. O sea, pregúntale, como hablamos anteriormente, ¿qué es lo que aquí está diciendo? ¿Qué quiso decir el autor? ¿Qué viene antes de este texto? ¿Qué viene después? ¿Qué principios prácticos yo puedo aprender? ¿Cómo yo puedo aplicar eso? Encuentra los párrafos y las divisiones del texto, las oraciones, fijarnos en los pero, en los por qué. Sin embargo, busca el contexto de lo que lees. O sea, si tú estás leyendo el capítulo 12 de Romanos y habla de por consiguiente, entonces, ¿qué tú tienes que hacer? Debes ir atrás para ver a qué se está refiriendo, porque eso te va a arrojar luz. Utiliza marcadores o lapiceros de diferentes colores para que tú puedas subrayar, para que tú puedas resaltar. Busca a Cristo en cada lectura que tú hagas. Cristo va a ser revelado a tus ojos a través de la palabra. Trata de encontrar dónde esa ley me muestra a Cristo, dónde esa promesa me muestra a Cristo, cómo yo puedo verle más claro, cómo puedo amarle más. Anota lo aprendido y trata de memorizar el verso. Predícate lo aprendido durante el resto del día. Hay personas que me dicen, yo le puedo preguntar, ¿tú hiciste el devocional? Sí, yo lo hice. Claro que sí, eso no falla, Angélica. Yo con mi devocional. Qué bueno. ¿Y qué te aprendiste del devocional? Pero yo no me acuerdo. Yo sé que fue muy interesante, pero es que se me olvidó. O sea, yo no sé de qué fue el devocional. Y no le ha pasado solamente a ustedes, a mí me ha pasado en ocasiones que se me ha olvidado. Entonces, por eso es lo importante de que tú puedas seguirlo memorizando, predicándote lo que tú aprendiste y aplicarlo a tu vida, viendo la manera, como eso que tú aprendiste ahí, lo puedes hacer de una manera práctica. Busca ayuda de libros o de recursos de sana doctrina y a quien Dios le haya dado sabiduría especial. O sea que, si bien es cierto que nuestro principal recurso no va a ser inmediatamente que leemos, ir corriendo a buscar lo que dicen autores humanos, debe ser lo primero enfocarme, yo como entrarme con ese versículo y tratar yo de entenderlo. Pero si bien es cierto también que después que hacemos eso, es importante que podamos ver lo que predicadores cristianos, hombres de Dios, nos pueden explicar. Aprovecha cualquier oportunidad para compartir con otros lo que aprendiste. Y a veces me da como tristeza en mi corazón porque yo he visto reuniones que a veces hay de jóvenes de manera, digamos que a veces fuera de la iglesia o hasta aquí mismo en la iglesia. Y a veces lo que las jóvenes están hablando son como temas tan mundanos, tan en las cosas de aquí. Y no se ve tanto así de jóvenes que se junten y estén ansiosos por decirte, tú sabes lo que yo aprendí, tú sabes lo que Dios está trabajando en mi vida. O sea, nuestras conversaciones como hijas de Dios deberían ser más movidas a eso, de que cuando hablemos tratemos de edificar, de ayudar, de motivar y buscar amigas
que tengan ese mismo sentir, que te puedan ayudar. O sea, eso fue algo que para mí fue una gran bendición en la etapa de mi juventud. Yo tenía amigas que yo les rendía cuenta de cómo estaba mi tiempo devocional y que compartíamos juntas lo que estábamos aprendiendo. Persevera en el estudio de la Biblia, lee regularmente. Ok, yo quisiera, porque esto es un taller, ¿verdad? Que pudiéramos estudiar juntas un versículo de la Biblia y que así ustedes pudieran ver como un ejemplo, tratar de hacerlo lo más sencillo posible, de cuando ustedes estén en su casa, ustedes tomen un versículo, cómo ustedes pueden estudiarlo para tratar de aprender mejor. Ok, en esta ocasión, nosotros vamos a tomar 2 de Pedro 1, del 3 al 4. Este texto es uno de los textos más densos, más significativos en cuanto a lo que concierne a tener una vida piadosa. Entonces necesitamos, ya como hablamos, de que antes de comenzar a estudiar ese verso, nosotros podamos pedir al Señor que nos ayude. Y como vamos a tratar de entenderlo, de desmenuzarlo, yo quisiera una vez más pedir al Señor que ahora Él les ayude a entender y a mí también me dé luz. Señor, una vez más nos presentamos, queremos estudiar este texto y mi anhelo es, Señor, que las jóvenes puedan ver de la riqueza que es desmenuzar tu palabra, entenderla y que tú nos des el entendimiento, Señor. Tú eres el que escribió esta palabra, Señor. Permítenos verte, conocerte y conocer el latido de tu corazón, Señor. Apaciónanos por tu palabra y ayúdanos a entenderla. Te necesitamos en el nombre de Jesús. Ok, entonces vamos a leer el versículo. Eso es lo que hacemos, lo leemos. Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Ok, al tener este verso, lo primero que vamos a hacer para poder desmenuzarlo es dividir las oraciones que están aquí y tratar de ver cómo esas oraciones se comunican, se relacionan, se complementan una con la otra. Comenzamos leyendo y a medida que yo vaya leyendo, la vamos a ir subrayando. Entonces, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad. Aquí una palabra básica es la piedad, porque todo el verso habla acerca de tener una vida piadosa. O sea, que yo subrayo esa palabra. Esa es como mi meta, de ver cómo tener esa vida piadosa. Ahí, vamos a ver. Perdón. Entonces subrayo esa oración. Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad. Si se dan cuenta, había una coma ahí que me está mostrando que hay una oración, hay una idea completa. Sigo leyendo. Mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Veo que hay otra coma ahí. Ay, estoy dándole mal, perdón. Ok. Al ver que hay otra coma, lo que hago es que lo subrayo. Por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas. Ahí también subrayo otra oración. A fin de que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Ok, ahí yo tengo dividido mi versículo, lo tengo dividido por oraciones. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Ver cómo esa oración se conecta con la otra y así poder tener un entendimiento mucho mejor de lo que dice el texto. Entonces dice que su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad. Aquí yo puedo ver que el poder de Dios es el que me capacita y me da todo lo que yo necesito para yo tener una vida piadosa. El objetivo del poder de Dios es capacitarme para yo poder tener una vida que le agrade. Entonces, ¿mediante qué yo hago esto? Mediante el verdadero conocimiento. Para aquellos que se preguntan si el conocimiento es importante para yo tener una vida piadosa, aquí se ve explicado. ¿Pero el conocimiento de qué? O sea, yo le estoy haciendo pregunta al texto. Ok, yo puedo tener una vida piadosa mediante el poder de Dios, mediante el conocimiento de qué? De aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Ok, o sea,
que mientras yo conozco a través del conocimiento de Dios, que es un Dios que me llamó, que me atrajo, que me acercó a Él por su gloria y excelencia, yo puedo tener una vida de piedad. Y aquí veo que el Dios que me llamó es un Dios glorioso, es un Dios excelente. Y es un conocimiento lleno de gozo para mí de saber que el llamamiento que yo tengo es de gloria, de excelencia y de que un día yo voy a poder disfrutar de esa gloria y excelencia de mi Padre. Sigo leyendo. Por medio de las cuales, pero cuáles está en plural. ¿Y a qué se refiere esas cuales? Entonces me voy inmediatamente a lo que leí anteriormente, a la gloria y excelencia. Es decir, que por la gloria y la excelencia de mi Padre, que yo tengo, se me ha concedido preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas, ¿por quién ellas? ¿A qué se refiere? A las promesas. Ok, lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina. Ok, o sea que por las promesas de Dios, por esas promesas que son preciosas, que son maravillosas, yo puedo ser partícipe de la naturaleza divina. Ok. Y esa naturaleza divina es lo mismo que tener una vida piadosa. Y quizás ustedes se deben preguntar, ¿y a qué se refiere cuando hablan de una naturaleza divina? No se refiere a que nosotros seamos dioses, o sea, no a la esencia de Dios, sino se refiere a que nosotros tengamos una vida donde nosotros amemos lo que Dios ama y odiemos lo que Dios odia. Dios está tan satisfecho, Dios se siente tan satisfecho en su gloria y excelencia que Él no se siente tentado a pecar. Y cuando nosotros nos sentimos satisfechos, nos sentimos llenos con las promesas de Dios, con lo que Dios es, vamos a poder huir de la corrupción. Entonces ahí dice, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Ahí puedo investigar qué es concupiscencia. Son los deseos carnales, deseos pecaminosos que están en mi corazón. Ok, entonces si yo voy a resumir el versículo para poder entenderlo mejor, puedo llevarme que las promesas de Dios me son dadas por un Dios que es glorioso y excelente. Y que esas promesas de Dios son las que me ayudan a yo poder huir de los deseos pecaminosos. Y al poder huir de esos deseos pecaminosos, yo puedo participar de tener una vida piadosa. Aquí yo puedo ver que yo me expongo a las promesas de Dios, que dice que son preciosas y maravillosas. Y yo las pongo contra la promesa que el mundo me da. ¿Qué te ofrece el mundo? El mundo te dice que tú vas a tener placer cuando tú haces las cosas como Él dice, que tú vas a tener felicidad cuando tú haces las cosas no como Dios dice, pero cuando tú pones esa promesa que el mundo te ofrece y tú la comparas con las preciosas y maravillosas promesas que Dios te da, tú puedes entonces huir de la corrupción y tú decir, pero esto que el mundo me está ofreciendo, esto de verdad no vale la pena en comparación a lo que yo tengo en Cristo Jesús. O sea, cuando yo puedo meditar, cuando yo puedo afianzarme, hacer mía las promesas de Dios, ya lo que el mundo me ofrece no tiene valor. Eso fue lo que pasó con Jesús cuando estaba en la cruz. Dice que por el gozo puesto delante de Él, porque Él recordó la promesa del Padre, de todo lo que iba a pasar con su muerte, Él pudo soportar la cruz. Vemos el ejemplo también de Moisés, que prefirió pasar trabajo con el pueblo de Dios e irse al desierto en vez de disfrutar de los deleites temporales del pecado. Entonces, cuando ustedes conocen la promesa de Dios, eso los capacita para poder vivir una vida piadosa que agrada a Dios. Si hacemos un bosquejo de este versículo, como para quedar como un resumen grabado en nuestro corazón, podemos decir que su divino poder es el poder de Dios. Dice, su divino poder nos ha concedido todo cuanto yo necesito, cuanto concierne a la vida y a la piedad. ¿Mediante qué? Mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por esas promesas nosotros podamos llegar a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Y eso es lo que nos permite participar de la naturaleza divina. Es decir, que el poder de Dios nos ha dado todo lo que yo necesito me ha equipado para yo poder vivir una vida piadosa.
Y eso yo lo obtengo mediante un conocimiento verdadero de Dios. Mientras más yo conozco a Dios, quién Él es, yo mejor voy a poder vivir una vida piadosa. Y al conocer a ese Dios, yo voy a conocer las maravillosas promesas, lo que Él me ofrece. Y al tener esas promesas en mi corazón, de yo saber lo valioso que es Cristo, lo que me espera en comparación con lo que el mundo me está ofreciendo, yo voy a decir, ¿tú sabes qué? Eso no vale la pena. No vale la pena que yo cometa ese pecado. No vale la pena que yo haga eso, porque lo que mi Cristo me ofrece es muchísimo más mejor, o sea, es mejor, es asombrosamente mejor a lo que el mundo me puede ofrecer. O sea, así se puede entender mucho mejor.